Tiene un objetivo particular, como todas las clases. Hasta ahora estuvimos viendo básicamente, a ver, voy a abrir el curso de Sociología Jurídica, que lo tengo acá. Hasta ahora estuvimos viendo precisamente cómo pensar al campo del derecho, ¿no? Y cómo pensar el campo del derecho, cómo preguntarnos sobre las relaciones entre derecho y sociología, eso fue las primeras partes, y luego ingresamos y dijimos, bueno, vamos a ver un tema, ¿no? Que en realidad, si se dan cuenta, es uno de los grandes temas del derecho, ¿no? Que es, dijimos, el concepto de violencia, ¿sí? Y esto responde a una tradición, esto es importante decirlo, precisamente esa tradición que veníamos hablando, que era la tradición alemana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos tres autores? De Hermann Heller, que leemos generalmente en Derecho Político o en las materias introductorias. Carl Schmitt. En Carl Schmitt, el autor de la teología política, y habíamos visto a Hans Kelsen, ¿no? Los tres con una tradición que los tres pertenecían a la teoría del Estado, es una tradición de pensamiento jurídico-político alemán que se llama la Stadtlehre. Bueno, Schmitt escribió una Verfassungslehre, pero la escribió en contra de la Stadtlehre. Verfassungslehre es una teoría de la Constitución, ¿no? Entonces, pero como vemos, en el pensamiento alemán tiene, que es el que nosotros hemos estado estudiando en los últimos años, ¿no? Piensen que el primer libro que leemos es La teoría pura del derecho. Es algo muy interesante. Supone una relación entre derecho y coacción, ¿sí? Derecho y fuerza. De ahí tenemos las palabras monopolio de la violencia, monopolio de la acción penal, ¿no? Solamente puede, todos los problemas que tiene el derecho contravencional, que es una contravención, que no es, como vemos, todo el sistema jurídico es cómo se puede ejercer una violencia controlando la violencia. ¿Se entiende? Si lo que hace el Estado lo realizase un particular, sería un acto de violencia, ¿o no? Se configuraría, por ejemplo, si una persona detiene a otra, es una privación ilegal de la libertad, ¿sí? Ahora uno no pone en duda que el Estado lo pueda hacer. Entonces, para esta tradición, que es por eso lo decimos que es tan importante, esta tradición alemana que ingresa a Argentina a partir de los años, entre los años 20 y 30, ¿no? Viene cuando ustedes ven filosofía del derecho, que ven casi todos autores alemanes, ¿no? O italianos, ¿no? En su momento se leía Giorgio Del Vecchio. Bueno, toda esta tradición tiene como base estructural el problema de la violencia, ¿sí? El problema de violencia. El gran problema es, si el derecho no es coactivo, ¿sigue siendo derecho? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la relación entre el sujeto y la coacción? Esta es otra de las preguntas. ¿Sí? Si no existe una posibilidad del ejercicio coercitivo de un mandato, ¿es vinculante? Y si es vinculante, ¿puede organizar a la sociedad? ¿Se entiende todas estas preguntas? ¿Se acuerdan cuando estudian Derecho de las Obligaciones, que hoy Norberto me dijo que ese concepto de obligación natural, que era aquella que en el caso de que uno ya no tenía posibilidad de una acción, pero la otra persona lo cumplía? Entonces uno agarraba y decía, claro, esta persona no estaba obligada por derecho, podría configurarse en un enriquecimiento ilícito en el caso de que me devuelva algo que ya estaba prescripto. Sin embargo, esa devolución se permite, ¿por qué? Porque existe una obligación natural. ¿Se entiende? Todas estas figuras, todo este aparato, como vemos, está girando en torno a la posibilidad de la coacción, ¿sí? ¿Se acuerdan otros principios del derecho tributario? Digo, pues me parece que tenemos que pensar en términos de derecho, ¿no? ¿Se acuerdan el derecho tributario, el principio solve repete? ¿Sí? Que uno primero, que al Estado no se le puede, primero uno tiene que pagar y después tiene que reclamarle.
que eso tiene que ver precisamente con una legitimidad previa que tiene el Estado, ¿sí? Que no se puede impugnar previamente, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, son todos dispositivos que están estructurados a partir de un monopolio de la violencia legítima, ¿se entiende? De una legitimidad previa y lógica que supone el Estado con respecto a los particulares, ¿sí? Esto es muy interesante y esto es el nudo del derecho moderno. Entonces, lo que estamos empezando a ver es precisamente de dónde se legitima precisamente el uso de la violencia. ¿Estamos hasta acá, de acuerdo? ¿Eh? Y es interesante entonces que podamos verlo, que esto se despliega por todas las ramas del derecho. Hablamos del derecho tributario, ¿sí? Hablamos del derecho penal, hablamos del derecho civil, hablamos de todas estas ramas, funcionan siempre sobre esto que habíamos dicho, un punto ciego, ¿sí? Un punto ciego. Una palanca que moviliza, ¿no? Este primer motor, diría algún tomista, este primer motor que nos permite comprender el sistema del derecho. Ahí está la famosa discusión entre Freud y Kelsen, ¿no? Que incluso discutieron Freud y Kelsen en torno a por qué las personas cumplen las normas. No existe un tema más jurídico, más sociológico, jurídico, que la pregunta es ¿por qué cumplimos las normas o no? ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo al investigar sobre este concepto que, como vemos, tiene un sentido técnico, pero también tiene un sentido común, que es el concepto de violencia. ¿Existe una posibilidad de un ejercicio del derecho sin el monopolio de la coacción, sin el monopolio de la violencia? ¿Puede ser cumplido un mandato sin la amenaza? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Todas estas preguntas, que son las grandes interrogaciones, y la pregunta es, y la gran pregunta de la sociología es cómo podemos vivir juntos, sin un tercero, ¿sí? Sin un tercero que diga quién tiene la razón. ¿Se comprende esto? Esa es la salida de la vendetta, ¿no? Hay un libro que les recomiendo que escribió un filósofo alemán que se llama Christoph Menke, que fue traducido, el libro en original se llama Recht und Gewalt, que significa derecho y violencia, y que fue traducido acá algo así, ¿por qué el derecho es violento? O ¿por qué el derecho necesita ser violento? Esta era en una edición que hizo el profesor Gargarella para la editorial Siglo XXI. Y él precisamente dice, viene de la tragedia, ¿no? ¿Cuál es el problema de la venganza? La venganza es que la venganza siempre genera otra nueva venganza, ¿se entiende? ¿De qué manera podemos cortar con este sistema de la venganza privada precisamente con un tercero que ponga un límite? ¿Se entiende? Es como un psicólogo, ¿no? Nosotros con nuestro espejo y nuestra neurosis, el psicólogo es un tercero que te dice, estás jugando con tu imaginario, vamos a tratar de acomodarte, ¿no? Entonces, esta imagen del tercero, ¿sí? Esta imagen del tercero es tan importante que nosotros ponemos en el tercero al Estado. ¿Se empieza a entender esto? Ponemos de tercero al Estado, ¿sí? A las instituciones estatales son las que solucionan nuestros conflictos, ¿o no? Ahora, cuando decimos que el Estado tiene una función, no sé, X, ¿no? Que fue lo que pasó en los debates de los años 30, 40 sobre el rol del Estado, ¿no? En la crisis del Estado liberal, que es donde escribe precisamente Kelsen defendiendo el Estado liberal, Carl Schmitt atacando el Estado liberal y Hermann Heller proponiendo un Estado social, ¿se entiende? En esta crisis que está en la genética de nuestro estudio jurídico, digo, en la Facultad de Derecho, son los autores que venimos viendo, lo que está en debate siempre es cómo tiene que decidir el Estado, ¿sí? Lo que no se pone en discusión es por qué el Estado es monopolio de violencia. ¿Hasta acá entendieron esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué me parece que a través de este concepto, este año quería dar un curso, iba a hacer otro curso porque me gusta cada un año cambiar los temas, ¿no? También porque hay algunos otros alumnos que siempre me dicen que quieren volver a tomar el curso, pero claro, como no lo toman nunca más, que siempre cuando termina el curso dicen, no, me gustaría tomar el próximo curso, pero nunca vienen, ¿no? Entonces, el día que venga uno me va a obligar a cambiarlo, ¿no? Entonces, pero otro de los conceptos básicos que nosotros tenemos que pensar siempre es la palabra autoridad, ¿sí?
¿cómo funciona el concepto de autoridad al interior del dispositivo jurídico moderno? ¿Eh? La palabra autoridad que funcionaba siempre en el dispositivo previo, en el casuismo y en el derecho que tenía un fuerte carácter paternal, ¿no? Vieron que uno siempre piensa autoridad, autoritarismo, ¿o no? Autoridad, autoritarismo, la figura del padre, ¿no? Diría alguna persona que haya leído a Alexandre Kojève o a Lacan. Todos estos elementos también están, pero este año vamos a seguir con el concepto de violencia. Bueno, hasta acá es lo que venimos haciendo. Porque esta clase, recuerden que la clase pasada les dije, esta clase es de ustedes, van a hablar ustedes, las preguntas que tengan hasta este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos una vez que empezamos a pensar? Como ven, estamos de lleno en el concepto de violencia, no el concepto de violencia en el psicoanálisis, ¿se entiende? Estamos de lleno en el concepto de violencia en la estructura lógica del discurso del derecho, ¿sí? Estamos hablando de esto porque hay una explosión de sentido de la palabra violencia, que lo vemos en violencia institucional, ¿sí? Toda la palabra violencia empieza a aparecer muy fuertemente en el discurso del derecho y lo vuelve a estructurar. Como saben, el derecho toma una palabra, ¿no? Como una transfusión de sangre, ¿no? Es un sistema, ¿se acuerdan cuando estudiábamos nosotros la biosfera? Que entraba un sapo, ¿no? El sapo se comía un coso y alteraba todo eso. Bueno, hay un autor que se llama Yuri Lotman, que escribió un libro que se llama La semiosfera, y dice que todo espacio semiótico, es decir, de lenguaje, al ingresar un nuevo concepto se altera, pero al mismo tiempo lo incorpora a su sistema a través de su propia tradición de lenguaje. ¿Se entiende esto? Es decir, no implica que la novedad altera, pero al mismo tiempo se reproduce al interior del espacio que lo está recibiendo. Entonces, en derecho, una palabra va a tener un sentido distinto, porque nosotros tenemos una fuerte tradición de pensamiento. ¿Se comprende? La novedad no puede alterar. Entonces, lo que tenemos que saber es desde dónde estamos pensando. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que vamos a pensar la violencia para pensar precisamente el concepto de legitimidad, monopolio de la violencia, fuerza, coacción, y al mismo tiempo el rol que está teniendo los nuevos conceptos de violencia en el campo del derecho. Por eso decimos, ¿qué es lo que nos motiva siempre? Es un problema del presente. ¿Violencia institucional o no? Si decimos violencia institucional, estamos por primera vez empezando a decir que el Estado es violento. ¿Se entiende? Supuestamente, pero el Estado no puede ser violento porque cuenta con una legitimación. ¿Se comprende esto? Ahora, es una legitimación que tiene que tener un límite. ¿Cómo se establece este límite? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas están en este curso. Ahora bien, si me siguieron hasta acá, lo que estuvimos haciendo con Bourdieu y con Slavoj Žižek fue un movimiento de suspensión de nuestro sentido común. Suspensión de nuestro sentido común. En un libro hermoso que escribió sobre Gilles Deleuze, Michael Hart, dice, existen dos momentos del pensamiento. El primero es par destruens, el segundo es par construens. Par destruens es atacar, criticar nuestros sentidos comunes, ¿sí? Las bases que nosotros damos por sentadas, para luego, a partir de ese estado de ignorancia que tenemos que reconocer, empezar a construir. ¿Se entiende? Empezar a construir la teoría. Entonces, en este momento, antes de empezar a reconstruir la teoría, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte, que es preguntarse por cómo se estructuró el discurso jurídico y dónde quedó la violencia en el discurso jurídico-político, ¿sí? Lo que hicimos fue decir, bueno, lo que nosotros entendemos como violento y que es evidente a nuestros ojos, de repente nos damos cuenta que es mucho más complejo, ¿o no? Nos dimos cuenta a partir de que el concepto de violencia simbólica, es decir, de que existen formas de violencia que están dadas por la organización que se realiza
¿sí? De las cosas, el orden de las cosas, fíjense, utilizamos una palabra Foucaultiana, ¿sí? Así tradujeron los norteamericanos a las palabras y las cosas. En francés es les mots et les choses, como dijo uno, las palabras y las chozas, ¿no? Dijo uno, un alumno una vez, muy bueno. Las palabras y las cosas de Foucault lo tradujeron como the order of things, ¿no? El orden de las cosas, ¿no? Es muy interesante porque en realidad, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos viendo que existen cosas que hoy reconocemos como violentas, pero que hasta hace 20 años no eran reconocidas como violentas. ¿Se entiende? Entonces, lo que hoy estamos reconociendo como violento tuvo una instancia donde era el orden normal de las cosas. El rol de la mujer, ¿no? El rol del Estado, el rol de la familia, el ejército. ¿Se acuerdan? Todo el mundo tenía que hacer el servicio militar, ¿no? Hoy pareciera una locura hacer servicio militar. Sin embargo, qué sé yo, en Suiza, por ejemplo, uno tiene servicio militar obligatorio y tiene que prestar servicio cada 2 años, ir y hacer como un curso de entrenamiento. Y tiene que tener armas para la defensa. ¿Se entiende? En el país que supuestamente todo el mundo quiere ser Suiza, ¿no? Entonces, fíjense cómo determinados estados siguen funcionando con esas lógicas. ¿Se comprende? Entonces, con Bourdieu pudimos ver esto, y con Zizek lo que pudimos ver fue precisamente cómo se estructura, ¿no? Desde las instituciones sociales. Perdón, me estaba molestando y les voy a presentar a mi nuevo amigo que acaba de llegar a mi casa. Y entonces no puedo parar de verlo, porque soy fanático. Así que lo tengo acá al lado mío. Y el tema es así, el tema es muy sencillo. Con Zizek lo que estamos viendo es precisamente la estructuración de los lenguajes. ¿Se entiende? Un paso más estamos viendo. Es decir, la conformación de un universo simbólico. Y por eso ese es el giro que hace Lacan, ¿no? Con respecto al cogito ergo sum de Descartes. No es que pienso, luego existo, ¿se entiende? Sino que uno está siendo pensado, porque uno no llega como ser y luego adquiere el lenguaje, sino que uno es lenguaje antes de ser ser. ¿Sí? El nombre que a uno le ponen, el lugar de la familia donde uno nace, ¿no? Es el más chiquito. ¿Vieron que siempre hay una tía que dice, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? O un tío dice, hay 2 chicos, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿No? Automáticamente uno ya es el malo, ¿vieron? Uno lo colocan en esos lugares. Bueno, todo eso es estar siendo hablado, ¿no? Entonces, lo que estamos empezando a observar es que también lo que uno reconoce como violento y no violento es precisamente una construcción del lenguaje. ¿Sí? No existe el del medio el conflictivo, dice Rocío, exactamente. Entonces, como vemos, son construcciones del lenguaje, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es salir de la naturaleza. O sea, como dice Lacan, ¿no? No hay ningún exceso, ¿no? Ni ausencia en lo real. ¿Se entiende? Todo exceso o ausencia, algo que falta o algo que sobra, es parte de la construcción del imaginario, ¿sí? Del universo simbólico que uno lo habita, ¿no? Salir a Argentina y decir, ay, acá falta orden. No, es lo que es. ¿Se comprende esto? Estas dimensiones de lo que debe ser son también construcciones lingüísticas y son también universos simbólicos que proyectamos como un deber ser. Y ahí estamos en el campo del derecho. ¿Se entiende por qué es tan importante esto? Porque en el campo del derecho siempre decimos lo que debe ser, ¿o no? ¿Sí? Y esa es la responsabilidad ética que tenemos nosotros como juristas, de pensar seriamente qué es lo que debe ser, porque siempre en lo que debe ser hay un exceso de sentido que puede terminar siendo muy peligroso. Y ahí estamos pensando seriamente. ¿Vamos de vuelta con esto? Cuando pensamos una solución a un problema, ¿no? Lo que tenemos que pensar es qué estamos generando, cuál es el excedente de esta solución que proponemos que puede generar un nuevo problema. ¿Se entiende? ¿No? Uno puede decir, ¿cómo podemos solucionar el problema de la delincuencia? Con más policías, por ejemplo. Un ejemplo ese, ¿eh? Es un ejemplo.
Ahora, ¿qué trae que haya más policías? Mayor gasto público, por ejemplo, ¿o no? ¿Eh? Si hay mayor gasto público, hay menos en inversión, ¿se entiende? O sea, entonces, siempre pensar este excedente cuando uno empieza a pensar. Antes uno está en un... Por eso, ¿vieron cuando dice no te cierres? Ese es el objetivo que uno tiene que tener. Bueno, antes entonces, la clase de hoy, eh, antes de pasar al momento de ver cómo se construyó y el rol que tiene la violencia en el discurso jurídico moderno, ¿se entiende? O sea, que la gran pregunta es, ¿por qué necesitamos un tercero que ponga límite a nuestros conflictos? ¿Se entiende? ¿Por qué necesitamos un Estado? Esa es la pregunta. ¿Eh? Vamos a encontrar algunos autores, y ya les describo la segunda parte, vamos a encontrar el nacimiento de este pensamiento, que es básicamente Hobbes. Básicamente Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. ¿Se acuerdan de esa frase que extrae de Lucrecio? Ahora, si pensamos que el hombre va a querer matar al otro hombre como una actitud natural, ¿o no? Siempre vamos a necesitar un soberano que ponga límite a este impulso, ¿sí? Vamos a ver a Freud, el malestar en la cultura y los impulsos de muerte, y los impulsos al mismo tiempo de violencia, ¿se entiende? Tenemos que ver entonces qué fue generando la cultura occidental para que la violencia fuera incorporada y se generara un autocontrol. ¿Sí? Y ahí vamos a ver a dos autores, a Norbert Elias, con el proceso de civilización, es decir, las costumbres que nos hacen precisamente tener un proceso de autocontrol de nuestros impulsos. ¿Se entiende esto? Y ahí está el gran tema: para que exista monopolio de la violencia estatal, se necesita primero una disciplina de los sujetos. ¿Sí? El monopolio de la violencia estatal solamente funciona cuando los sujetos han sido efectivamente disciplinados. ¿Se entiende? Vamos a verlo en las prácticas, por ejemplo, ir al baño, ¿no? Lavarse las manos. Parece que más o menos todo lo que tiene que ver con lo de la pandemia, ¿no? Mantener distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas reglas que generó la sociedad cortesana, ¿vieron cuando uno en la casa le dicen comportate, ¿no? No se habla con la boca llena, etcétera, etcétera, todo eso se fue creando a partir del siglo XVI en adelante. Todas estas reglas, por ejemplo, de usar pañuelo, ¿no? Y no sonarse con el brazo. Bueno, ahora es medio confuso, ¿no? Porque supuestamente hay que estornudar en el brazo, parece que estuviéramos volviendo. Pero todas estas reglas de costumbre, lo que se llamó las buenas costumbres, ¿no? Que para algunos significa vivir en policía, o como diría Serrat, mi mamá escuchaba un disco de Serrat que agarró y decía, un gesto de urbanidad, decía en un momento una canción de Serrat. ¿No? Todo un símbolo de urbanidad, una cosa así, ¿no? Esto del urbs, ¿no? De ser ciudadano, de comportarse bien, está en las costumbres, las buenas costumbres. Después vamos a ver otro autor, que es más radical, que se llama Michel Foucault. ¿Qué va a decir Michel Foucault? Para que la violencia del Estado pueda funcionar, se necesita un proceso disciplinar de los sujetos. ¿Se entiende? La cárcel es el último estadio. Primero uno tiene que tener una disciplina que proviene de la escuela, ¿sí? El ejército, la fábrica. ¿Se entiende esto? Es decir, ¿qué es lo que están diciendo estos autores? Para que exista monopolio de la violencia, lo primero que tenemos que pensar es cómo se generan dispositivos de autocontrol. ¿Sí? Ustedes no solucionan sus conflictos gritando. Ustedes lo solucionan, bueno, espero, ¿no? Ustedes lo solucionan hablando. ¿Vieron cuando la gente levanta la voz? Que a uno le molesta o no. Uno lo está empezando a percibir como un acto de violencia. Entonces, todos estos elementos me parece que tienen que ver con que hemos sido eficientemente disciplinados. ¿Se entiende? Uno no recurriría a la fuerza. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Y después vamos a pasar a Latinoamérica. Porque la gran pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo puede ser que el monopolio de la violencia como concepto y como práctica funcione en Europa, en algunos países europeos, ¿no? Y no funciona en Latinoamérica? Entonces la pregunta es, ¿cómo se construyó el Estado en Latinoamérica?
¿Se entiende? Porque si no, seguimos pensando que nosotros somos un modelo inacabado, en vez de pensar cuáles fueron los dispositivos que construyeron la estatalidad. ¿Sí? Nuevamente, en términos lacanianos, no es una ausencia, es un modo otro. Y ahí estamos en una clave más antropológica. ¿Se comprende esto? Si no, estamos siempre diciendo, no somos como Alemania, y uno cuando se pone a vivir en Alemania se siente constantemente de que van a cometer un error. ¿Vieron? Es lo peor que te puede pasar. Hay una palabra alemana que siempre lo dicen que se llama Schadenfreude, que significa la felicidad por el error ajeno. Cuando alguien se equivoca, ¿no? El alemán se pone re contento, porque lo puede corregir, ¿entendés? Entonces, uno vive siempre con miedo a que está cometiendo un error. Entonces, si existe un concepto como Schadenfreude, Qué feo, profe, vivir en la sociedad alemana, entonces. yo viví 2 años y medio en Alemania, por eso le estoy contando, ¿no? Ahí hice mis postdoctorados. Fue fantástico porque pude aprender el alemán, que para mí es un idioma hermoso, pero bueno, lo que uno dice es, uno quiere vivir en Alemania, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo quiere estar abrazándose, ¿no? Vieron que los argentinos nos tocamos, ¿no? Y estamos todo el día así, vos tocas a una persona de Alemania y te comes un juicio, ¿viste? Sos un loco, ¿cómo vas a tocar a alguien? Entonces, digo, un alemán una vez me dijo, los argentinos, ustedes son bárbaros, quieren vivir como Alemania sin el Estado alemán. O sea, ¿qué es el Estado alemán? Sistemas de evaluaciones constantes, ¿se entiende? Ustedes cuando tienen 14 años rinden un examen y saben a qué escuela van, y a los 14 años saben si van a la universidad o no van a ir, o no. Yo siempre digo lo mismo, nosotros nos enteramos a qué universidad vamos a ir cuando volvemos de Bariloche todos medios alcoholizados, bueno, ahora no se puede, pero más o menos a la altura de General Pico dices, no, me voy a poner a estudiar tal cosa, dice uno, ¿no? Como en un momento medio extraño. Imagínense si a uno le tomaran un examen con la exigencia, bueno, por eso también las tasas de suicidio altas que tienen. ¿Se comprende todo esto? Digo, los procesos disciplinares, ¿sí?, generan menos violencia intersubjetiva, pero no quiere decir que sean menos violentos en términos de la constitución del individuo. No hay modelos, y eso es lo bello de lo que estamos viviendo, de que no hay modelos acabados. Si no, no existiría esto que tiene más años que cualquier otra cosa, que es la política, ¿no? En última instancia. Bueno, hasta acá entonces, y después vamos a ver entonces Latinoamérica, la figura del padre, ¿no? Etcétera, etcétera, para poder comprender la forma de violencia. ¿Me siguieron hasta acá? Ojalá pudiera verlos a todos. Yo trato de mirar a la cámara como si los viera, ¿no? Es como un gran hermano, ¿vieron? Es el libro de Orwell de 1984, es algo muy terrible. Entonces ahora, lo que vamos a hacer en esta clase, que me gusta hacerlo, porque creo que esta es una instancia de aprendizaje donde ustedes son tan partícipes como el profesor, ¿se entiende? Es a partir de ahora cerrar este primer bloque, que es el par de Struens, ¿sí? La crítica de nuestro sentido común de la violencia como elemento intersubjetivo, que podríamos agregarle, fundado en una abolición, es decir, para que funcione tenemos que pensar que es algo deseado, y que es algo querido, y que es algo elegido, y lo que hicimos fue agarrar y reponer cuáles son otras formas de violencia que pasan desapercibidas. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿qué dudas, lo primero, qué dudas tienen sobre esto? Y también dudas que tengan sobre los otros textos. Esta es una clase que en humanidades se utiliza muchísimo, que se llama clase de consulta. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que, y otra cosa, fíjense que todo esto no está siendo grabado. Bueno, yo por lo menos no grabo. Para que se animen a preguntar, no hay mala pregunta, ¿se entiende? Las preguntas a veces más básicas son las que muestran el elemento de crisis de cualquier discurso, ¿sí? Cuando uno agarra y dice, no, porque yo está todo confundido, y dice, bueno, ¿qué querés? Le pregunta a una persona, ¿no? A la otra. Y dice, no sé lo que quiero. Bueno, ya estás en problema, ¿no? Entonces ahí te mandan al psicólogo. Digo, no existen malas preguntas, ¿se entiende? No existe mala pregunta. Entonces, ahora los quiero escuchar a ustedes. Entonces, abro el micrófono. Si quieren ir anotándose en el chat, ¿eh?
y vamos haciendo una lista de preguntas y respuestas. Espero poder responderle todos, ¿no? Y si no, también está bueno. Imagínense que me hacen una pregunta que me obliga a leer 3 libros en tiempos de pandemia. Me hacen feliz. O sea, eso es lo fantástico, que tenemos tiempo. ¿Eh? Así que bueno, preguntas, si quieren anótense en el chat, vayan anotándose en el chat. Sabrina, ¿a dónde está Sabrina? No te veo, Sabrina. Acá, Sabrina, perdóname. Te tengo ahí No, no, primera y no te he visto. Decime. no anoto en el chat porque estoy con el celu y me es re Perfecto, difícil. No, era perfecto. sobre el videíto de Zizek. Sí, Porque él, bueno, igual es muy corto el video y habla como muy rápido, parece que está como siempre muy nervioso y me quedó como una duda porque no la cierra en el video. Él habla de que el Estado tiene un exceso de violencia y que lo necesita para que el Estado funcione, y termina diciendo que hay una violencia divina, que es la violencia, que es un tipo de violencia contra ese exceso del Estado, y no lo desarrolla. No sé a qué se bueno, refiere con violencia divina. excelente lo que preguntás, excelente, porque te fuiste al último texto del curso, ¿no? Cuando ustedes ven en el último texto que van a tener que leer, que ojalá lleguemos, porque vieron que ahora se achicó la materia nuestra, antes teníamos 4 meses para enseñar una carrera que dura 5 años, y hoy tenemos, y hoy tenemos 3 meses, ¿no? Entonces, el último texto, perdón que a veces me ría, pero a veces me río solo del absurdo, ¿no? De estas cosas. En el último texto van a encontrar un autor que se llama Walter Benjamin, que seguramente lo cita él en esa entrevista, y si no lo cita está hablando de eso. Este autor, Walter Benjamin, escribió un libro, un texto que se llama Zur Kritik der Gewalt, que significa para una crítica de la violencia. Entonces, lo que vamos a ver en ese último punto es el texto básico que van a encontrar citado en casi todos los textos que vean sobre violencia. Procede de este filósofo alemán, que en su momento lo querían utilizar como un filósofo de la escuela de Frankfurt, porque el que lo receptó fue Theodor Adorno, junto a Hannah Arendt, pero el tipo era previo, estaba en otra cosa, un filósofo, un genio total, y ahí lo que vamos a ver es precisamente violencia y derecho, porque es un artículo que se pregunta sobre el concepto de violencia en el derecho, y cuando termina dice precisamente, dice, existen 2 violencias, y les adelanto el texto, ¿no? Para que quieran ir leyendo. Muy simplificado, ¿eh? 2 violencias. Una violencia instauradora y una violencia conservadora. La violencia instauradora es aquella que establece el orden de las cosas. ¿Se entiende? Una revolución, por ejemplo, la Revolución Francesa, estableció un orden de cosas. Dijo que los valores, ¿cuáles son? La igualdad y la libertad, ¿o no? Y la fraternidad, que nos olvidamos, ¿no? Como la fraternidad es como que quedó medio olvidado, ¿no? Entonces tenemos liberalismo, ¿no? Por un lado, y tenemos la deriva del socialismo y de la democracia, que es la igualdad, ¿no? Eso es establecer un orden de cosas. ¿Se entiende? En contra de un orden establecido a través de privilegios y jerarquías, se establecen 2 principios donde todo el mundo se siente que la desigualdad es mala, ¿o no? Todos queremos. Entonces, establece un orden de cosas. Y al mismo tiempo figura como un trauma. Cuando pensamos en el antiguo régimen, siempre pensamos la Edad Media se la puso como la Edad Oscura, ¿no? O incluso la palabra francesa que era ancien régime, ¿no? El antiguo régimen. ¿Se entiende? Ya pasó. Ya no se puede volver a eso. ¿Se comprende? Entonces, se instaura un orden de cosas y ese es un acto de violencia, dice Benjamin. Ahora, a partir de ahí empieza a funcionar otra forma de violencia, que es la violencia conservadora. Se instaura un orden de violencia, dice Benjamin, o sea, precisamente a través de la violencia, y a partir de ahí empieza a funcionar una violencia que conserva. ¿Sí? Toda forma que se oponga a estos valores va a tratar de ser reprimida a través de la violencia. ¿Se entiende? El derecho precisamente tiene estos 2 momentos.
el momento constituyente o instituyente, si utilizamos a Castoriadis, una revolución, ¿o no? Un corte, una declaración de independencia, ¿sí? Un constituyente que se realiza después de, no sé, una revolución, ¿sí? El concepto que utilizan de las juntas militares de los poderes revolucionarios. Fíjense que se utiliza eso, ¿no? Que les permiten realizar cambios normativos, etcétera, incluso abrogar constituciones, ¿sí? ¿Vieron todo eso? Ese momento. Ahora, después, ¿cómo se conservan los nuevos valores? Precisamente a través del ejercicio de la violencia. ¿Se entiende? Es decir, el monopolio de la violencia está fundado en la conservación de una violencia originaria. Y ya nos asustamos, ¿o no? Ahí ya nos damos cuenta que, esto es complejo. Lo que va a decir Walter Benjamin al final, esto es muy simplificado nuevamente, ya lo vamos a ver en detalle en el texto. Cuando lean el texto van a ver lo complejo que es, por eso vamos a hacerlo parte por parte. Él va a decir que esto en alemán viene una palabra de ahí viene la palabra ley, que es Gesetz. Gesetzen es poner, ¿no? La ley es como lo que pone y lo que ordena, ¿se entiende? Ordena el orden de las cosas. Es el nomos, el nomoi tiene esa función. Por eso la palabra, ¿vieron? Toponomo, toponimia, ¿sí? El nombre de los lugares es un acto jurídico. ¿Se entiende esto? El nombre de los lugares es un acto jurídico. Delimita lo interior y lo exterior. Por eso hablamos de jurisdicciones, por eso estamos hablando del AMBA, ¿o no? Ahora lo entendemos muy bien. De repente estamos adentro del AMBA y me han mandado una foto muy divertida de unos gauchos, de unos que era como diciendo los platenses haciéndose los que no pertenecen al AMBA, ¿no? Como que estaban tomando mate, ¿no? 3 tipos así. Era como muy gracioso. Pero lo que digo es, ¿qué es lo que va a proponer Walter Benjamin? Una palabra que es entsetzen, que ent es sacar en alemán, ¿no? Ent es sacar en alemán, que es deponer la violencia por otra violencia, ¿se entiende? Se resta entonces, es un momento muy complejo del texto que tiene que ver con con una tradición, que es nuestra tradición también, que es la tradición judeo-cristiana, y que tiene que ver con el momento de la vuelta del Salvador. ¿Se comprende? En ese momento se cumple la profecía, por eso es una cuestión mesiánica, ¿sí? Y cuando se cumple la profecía, no hay un establecimiento de un orden, sino que es el fin de un orden, es decir, ya no se necesita más derecho. Es medio delirante, todo. Obviamente, para aquellos que no les guste la filosofía y pensar radicalmente algunos conceptos, van a decir, ¿qué se fumó? Van a decir, ¿no? Pero es muy interesante porque él quiere presentar precisamente una mirada, ¿no? Muy vinculada a la teología y sobre todo a las corrientes mesiánicas. Y vamos a ver el diálogo con Carl Schmitt, que también es importante. Pero por eso digo, como lo que dice Zizek, que en ese momento está referido a Benjamin, ¿sí? Y está pensando en que puede haber una forma que nos derive en una violencia conservadora. ¿Se comprende? Profe, Sí, Norberto. sí, yo vi el videíto de CISE, me surgieron unas inquietudes. ¿Cómo Por no? ejemplo, él habla también de violencia invisible, una especie de violencia invisible. Cuando uno dice eso, se está refiriendo, bueno, a una violencia que no se ve, no se palpa, no es tangible. Creo que dice algo, menciona la violencia económica, me parece, como ejemplo. Pero yo, poniéndolo como ejemplos de nuestra historia, por ejemplo, la última reforma constitucional, cuando se reformó la Constitución con la excusa de incorporar determinados derechos o artículos que se referían a tratados internacionales de derechos humanos y demás, también se colocaron, fue bajo un condicionamiento de tener una reelección de un presidente por 4 años más o por un periodo más. Digamos, ¿eso no es ejercer una especie de violencia también que, digamos, sutilmente
Bueno, hacer una cosa, solucionar una y hacer otra. bueno, sí, me parece que lo que es interesante de lo que estamos pensando nosotros, y es muy buena la pregunta tuya, dos cosas para que les queden claro de esto que decía recién Norberto, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es, cuando Zizek está hablando de violencias invisibles, lo comprendemos mejor si pensamos en el orden de las cosas, nuevamente, ¿se acuerdan? Es precisamente la gran pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué no lo pude ver? O por qué uno siempre no lo pudo ver. ¿Ven que uno siempre llega tarde? Porque de construir los órdenes simbólicos cuesta tiempo, ¿sí? Uno siempre llega tarde. Hoy en día, a todos los que fuimos criados en los 90, ¿no? Con Pacho y Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, yo soy la generación de Tinelli. A mí me crió básicamente el tortazo en la cara de ¿cómo se llama este? De Leo Rosenbasser, ¿no? O sea, el oso, todas esas cosas me criaron a mí. Entonces, claro, ¿cómo no vi Paolo el antes? rockero. ¿Cómo no vi antes precisamente la violencia de género que nosotros reproducíamos? ¿Se entiende? Empezamos a pensar un poco más. Ahora, ¿por qué es tan evidente? Porque tenemos un discurso que lo hace visible. Ese es el rol de la política. Establecer, por eso, un autor que les recomiendo a los que les guste la teoría filosófica política, que se llama Jacques Rancière. Jacques Rancière dice siempre que la política es la parte de lo sin parte. ¿No? ¿Vieron? Hay un orden simbólico que tenemos estructurado, ¿no? Y aparecen unas personas que no tienen parte, que dicen, yo también existo. ¿Se entiende? Decir yo también existo es romper con esta clausura que tenemos. Yo también existo. Esa es la política. ¿Sí? El libro se llama Le Mésententement, que significa el desacuerdo. Solamente a través del desacuerdo podemos visibilizar al otro, ¿o no? Si no lo estamos definiendo desde nuestro propio aparato lingüístico y tradicional. Él habla el caso, y con esto, no sé si se entiende mejor, Norberto, hay una invisibilización siempre que está dada por el orden que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Ahora, cuando un otro se presenta y dice, no, yo no soy esto que vos me decís que yo soy otra cosa, lo que está haciendo es un gesto político de desacuerdo. ¿Se entiende? Y está diciendo, obsérvame por lo que soy. Está denunciando la invisibilización como un acto de violencia también. Ahora, Bueno, profesor. siempre es Sí, bueno que María. haya una... Ahí pongo un ejemplo. María, sí. No, que yo sostengo que la violencia de género en algún momento, antes de ser visible, fue una violencia invisible. Siempre estuvo, Totalmente. pero a partir de que se empieza a cuestionar ciertas conductas de ciertas personas, que se empieza a debatir, sale esa violencia al exterior, se pone visible, y a partir de ahí se puede estructurar en una violencia visible, pero anteriormente toda violencia para mí tiene una etapa donde es invisible. Exactamente, y lo vamos a ver cuando empecemos a pensar qué hace el derecho con eso. ¿Se entiende? Si el derecho sigue reproduciendo, y vamos pensando en esto, si el derecho sigue, o el Estado, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Si el Estado sigue reproduciendo y no incorpora la denuncia de la violencia de género, el Estado va a empezar a ser leído por la sociedad como violento, ¿se entiende? Como un cómplice. Como un cómplice, y va a perder la legitimidad. Por lo tanto, como vemos, el Estado tiene que cambiar para mantener el monopolio de la violencia, que está basado precisamente en la legitimidad. ¿Sí? Y tendría que establecer un orden, de alguna manera. Exactamente, un nuevo orden. Lo que estamos empezando a observar en todas las discusiones que sean también, Norberto es docente, en el campo de la educación, en torno a los lenguajes, en torno a los modos de tratar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? En general, sobre todo con la ESI, ¿vieron todos los debates que hay sobre la educación sexual integral? Creo que es el nombre, pero no me quiero equivocar.
con la ESI, es precisamente debatir un nuevo orden de cosas, y entonces, ¿por qué se hace? Y uno dice, lo dice Walter Benjamin también, ¿qué pasa cuando toda la gente apoya a alguien que el Estado condenó? ¿Se entiende? Pierde legitimidad el Estado. ¿Se entiende esto? Se puede producir una revolución que cambie. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Modificar su regla de violencia. ¿Sí? Eso es muy interesante porque de esa manera podemos pensar mejor el cambio en el derecho, que es lo que estamos también pensando. Volviendo con el tema, el ejemplo que da Rancière es muy gráfico, y ténganlo en cuenta, esto de visibilización e invisibilización. Hay un juicio que se da en Francia que se llama la red, me parece que se llama Blanqui, y en este arret, que seguramente cuando estuvieron en derecho comercial tuvieron que leer muchos arret, porque no, etcétera. En este arret se lo llama a una persona y le dicen, bueno, ¿usted qué es? Le pregunta el juez, ¿no? Y ¿usted qué es? Y el tipo le responde, yo soy un proletario. Je suis un proletaire, le dice el tipo, ¿no? Soy un proletario, le dice. Entonces el juez le dice, no, eso no es una categoría jurídica. ¿Se entiende? Usted no me puede decir lo que es, usted me tiene que decir lo que es dentro de lo que yo le ofrezco, del menú que yo le ofrezco. ¿No? ¿Usted qué es? ¿Panadero o delincuente? ¿No? Le dice, no, yo soy proletario, le dice el tipo. ¿Se entiende? Eso es un acto precisamente de tratar de cambiar la rotulación que se le pone. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes qué son? Y ustedes me tienen que responder, si la respuesta dice, no, usted respóndame dentro de este criterio, ¿se entiende? Empezamos a ver que eso es lo que Rancière llama la policía, es decir, establecer un orden. La política es decir, yo no estoy de acuerdo con este orden, ¿se entiende? Yo también soy, yo también existo, ¿sí? Y entonces ahí empieza la cuestión de la visibilización. Esto es muy interesante, es un texto muy, muy lindo ese de Rancière, y les va a servir mucho para pensar los movimientos sociales. ¿Se acuerdan los piqueteros? Que nosotros ahora decimos, es piquetero. ¿Qué es un piquetero? ¿No? Y ahí está la disputa, me parece, política, es por la posibilidad de rotular a un otro y la posibilidad del otro de desrotularse. ¿Se entiende? Donde unos ven piqueteros, otros ven terroristas o comunistas que van a destruir los valores de la tradición, una cosa así. ¿Se comprende esto? Profe, Esa es la disputa por el nombre. Sí, Sabrina. Sí. yo por lo que interpreté, Zizek, cuando habla de esa violencia invisible, es todo, o sea, no es que no existe, todo lo contrario, él dice que está ahí todo el tiempo, pero que está naturalizada, que la podemos hacer visible si nosotros cambiamos la perspectiva que tenemos. Está ahí, o sea, lo que decía María recién sobre el tema de la violencia de género. O sea, calculo yo que desde la postura de Zizek estuvo siempre, pero como estaba naturalizado no la podíamos ver como violenta. Exactamente, exactamente. O sea, Nosotros, si radicalizamos esto, podremos decirlo con palabras más apropiadas. No es que existía antes. No había un discurso, ¿se entiende?, que pudiera mostrar que allí había una cuota de violencia. no había un debate en realidad. No se Exactamente. cuestionaba, no había un cuestionamiento. A medida que vos cuestionás las cosas, se hacen visibles las cosas que no son en un orden. Porque si no, yo creo, o sea, lo que hablaba recién Sabrina, es que siempre ha estado, ¿sí? Simplemente uno nunca lo cuestionó. No sé si se naturalizó. Creo que estuvo, pero nunca se debatió, y creo que hoy sale a la luz por el gran debate que hay. Exactamente. E incluso podemos decir, ¿Dónde está el profesor? Ah, está. todo lo que nosotros estamos viendo, por eso digo, si lo planteamos en términos estrictos y decimos no hay en lo real ningún excedente ni ninguna falta, lo que no había era un discurso que lo hiciera visible. ¿Se comprende? Dentro de algunos años vamos a encontrar cosas que hoy estamos haciendo que van a ser rotuladas como violentas, van a ser llamadas como violentas porque va a emerger un discurso. Y hoy no lo podemos ver. Y eso tiene que ver con la condición histórica del sujeto. ¿Se comprende?
No podemos tampoco juzgar, eso se llama anacronismo, que es juzgar con las categorías del presente las conductas del pasado, ¿no? No podemos juzgar el anacronismo, o anacrónicamente, porque es un acto de no reconocer precisamente la posición histórica del sujeto. ¿Se entiende esto? ¿Vieron cuando uno agarra Yo, y le dice profesor, al abuelo le agarra y le dice, no entendés nada, no entendés nada, le gritas al pobre viejo que estuvo criado así, le pegaron por todos lados, ¿no? Donde decía algo lo bajaban de un roscazo, pobre hombre, le pegaban, ¿no? ¿Se acuerdan que le pegaban en la escuela? En esa época nadie veía mal pegar, ¿o no? Ahora, ¿esto no tiene que ver con la evolución de la sociedad también? Yo le quitaría la palabra evolución y le pondría con el cambio. No, te digo por qué, porque Norbert Elias, precisamente te voy a contar lo que le pasó, y un ejemplo, así vamos conociendo un autor. Norbert Elias escribió el libro que llamaba El proceso de civilización, que lo que trata de ver es la depuración de las costumbres, ¿no? Que hacen que empecemos a generar autocontrol, es decir, introyectar la violencia, ¿se entiende? Empezamos a comportarnos con distancia con las personas, no nos pegamos, no nos golpeamos, etc. Todo eso pasa en su libro, que es un tratado como de 600 páginas. ¿Qué le pasó a Norbert Elias? Supuestamente, si decimos evolución, no se puede volver atrás, ¿o no? Claro, sí, está bien. ¿Qué le pasó a Norbert Elias? Sus padres murieron en Auschwitz y en Birkenau. Entonces, él escribe un libro que se llama Los Alemanes, donde precisamente, y esto es muy interesante para pensar la historia no es una evolución lineal, ¿se entiende? Son procesos complejos. Entonces, por eso digo, está muy bien lo que vos decís, ¿sí? Ahora, no hace falta plantearlo en términos de evolución, es una palabra muy peligrosa la palabra evolución. Pero sí, entiendo lo que vos me querés decir, ¿se entiende esto? No te estoy diciendo que lo que me decís está mal, lo que te estoy diciendo, podemos ajustar el concepto a cómo se piensa en las ciencias sociales en el presente. Yo también utilicé mucho la palabra evolución. Cuando te das cuenta de la carga que tiene la palabra evolución, es filogenética. Quiere decir que hay algo contenido que va a evolucionar hacia un lugar, ¿no? Y quizás precisamente la contingencia, uno puede cambiar. Si no... yo, profesor, le quería hacer una Jonathan, adelante. acotación. Hola, sí. ¿Cómo no? Con respecto a la violencia desde el imperialismo. Supongamos la Segunda Guerra Mundial, cuando la gana Estados Unidos, a través de la violencia se impone en el mundo moderno y lo termina con la Guerra Fría, por ejemplo. Entonces ahí estamos la violencia. Por ejemplo, lo que vale el dólar, por ejemplo, que no tiene un valor real, sino que vale porque hay muchos dólares o porque Estados Unidos lo impuso. Y después por la violencia de género también, los tratados internacionales, que si bien se incorporaron en 1994, hay un tratado que es contra la violencia, contra la discriminación de la mujer. Es como que se tardó mucho tiempo en que la legislación, que es lo que manejamos nosotros, que es un poco más cercano, se incorporara a la sociedad. Por eso que veo que esto de la violencia y de la invisibilidad se relaciona mucho con el derecho, porque lo hizo visible el derecho después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los tratados internacionales con los derechos humanos, y con el tiempo se fue bajando eso a la sociedad, y lo que antes veíamos como que era bueno, lo vemos como malo, y la pandemia puede ser algo malo también. Capaz que no nos estamos dando cuenta porque como que lo vemos invisible, pero de acá a 40 años se puede suponer que este virus fue una guerra biológica, por exagerarlo, ¿no? Y fue un atentado a los jubilados, por ejemplo. Es como que se me abrió por ahí el pensamiento, más que nada desde lo jurídico. Perfecto, Jonathan, todas tus precisiones, ¿no? Pero sí, ¿no sería al revés? A ver, ¿por qué decís, Sabrina? No, lo que dice Jonathan de que el derecho lo bajó a la sociedad. Digo, no hubo primero todos movimientos sociales, digo, un montón de cuestiones sociales que obligaron al derecho a hacerlo visible, no al revés.
Perfecto. Bueno, como ven, ya estamos empezando a pensar, y están empezando a pensar entre ustedes, ¿no? Que este es el objetivo, ¿no? ¿Se dan cuenta que ya estamos pensando que hay horizontalidad? Estamos pensando juntos, pues yo también estoy pensando junto a ustedes. Lo que dice Sabrina y lo que dice Jonathan, me parece que es interesante. Yo creo que es al revés, y cuando uno se pone a pensar un elemento, es todo muy complejo, ¿o no? Como se dan cuenta, cuando uno hace un análisis incluso jurídico, social, uno se empieza a complicar las cosas. Pensemos en esto. ¿Existían normativas en contra de la discriminación de las mujeres a niveles internacionales o no? Existían movimientos de mujeres también, ¿sí? Existía un feminismo que estaba invisibilizado, porque hoy conocemos a Rita Segato, ¿no? Rita Segato se tuvo que hacer toda su carrera de docente en Brasil, porque en Argentina no tenía espacio, ¿se entiende? O sea, no es algo tan sencillo. Entonces tenemos todo lo que viene de lo que nosotros llamamos de lo social, ¿no? Movimientos sociales, ¿sí? Cambios en los discursos, militancias, etcétera, etcétera. Después tenemos el derecho, como nos decía Jonathan. Ninguno es excluyente, porque estos tratados internacionales, aunque mal no fueran por otros fines, tuvieron que ser incorporados, y esa es la contingencia histórica. ¿Por qué? Porque en el año 94 se necesitaban créditos del FMI para mantener una cosa económica que se llamaba el 1 a 1, ¿o no? ¿Se acuerdan? Para acceder a determinados tipos de créditos, uno tenía que estar en los estándares del derecho internacional y de los derechos humanos, que eran los países europeos, los países que llamamos del norte global. ¿Se entiende? No quiere decir que Carlos Menem, cuando bailaba con una odalisca, ¿no?, en sus tiempos libres, fuera una persona que le importara mucho. Lo digo en broma, ¿no? Porque en esas contradicciones también se muestra el elemento de la agencia, ¿no? La diferencia entre lo privado y lo público, etc. Pero digo claro, me parece que se incorporó como diciendo también con otro objetivo, ¿sí? Que claro, después, obviamente, pudo ser utilizado por el activismo. Como vemos, entonces el derecho y lo social van de la mano, ¿se entiende? El derecho internacional, ahora que Sabrina está por dar derecho internacional público, el derecho internacional también es muy importante como fuente de presión para determinados estándares de derechos humanos. ¿Se comprende? También al lado de eso hay un montón de cosas, como por ejemplo, que el derecho internacional es establecido, ustedes saben, por las potencias, ¿o no? Vieron, en el Consejo de Seguridad, no estamos nosotros en el Consejo de Seguridad. A veces te invitan a alguna reunión como para decir, bueno, no estamos decidiendo geopolíticamente el orden mundial, etc. Pero, como ven, lo importante es esto, es pensar también lo que dice Jonathan. Hay fuentes que están en diálogo, ¿no? Derecho internacional, movimientos sociales, en el medio de la estatalidad, ¿sí? Hay un montón de elementos que tenemos que pensar porque es muy compleja en realidad. Una cosa última que quiero decirles porque estamos en el tema del reformismo del año 94. Les quiero dar un ejemplo de algo que hoy nosotros veríamos como discriminatorio y en ese momento no se vio como discriminatorio y se les pasó a los constituyentes, ¿no? ¿Qué dice la Constitución argentina actual, reformada en 1994, sobre la inmigración? ¿Que se promoverá la inmigración europea? Que se promoverá la inmigración europea. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la inmigración de los países latinoamericanos? ¿Se entiende esto? Es una mala inmigración. Digo, al constituyente se le escapa que se piensa como un país europeo. Sí, pero hoy fue en un contexto diferente. Fue cuando se necesitaba gente europea para las máquinas industrializadas. Exactamente. Es como que está sacado eso. Ese es el proyecto de Alberdi, ¿no? Que ustedes saben, bueno, no vamos a hablar sobre Alberdi, porque podría haber sido una clase particular sobre Alberdi, porque es uno de mis autores favoritos, porque es una mente fantástica, muy divertida. Pero Alberdi, claro, no pueden pensar dentro del pensamiento romántico, formado en que
el saber se transmite a través de las costumbres, que podían generar una reeducación, ese es el debate entre Alberdi y Sarmiento, ¿se acuerdan? Que se podía realizar una reeducación total para el trabajo. Él dice, no, tenemos que traer personas y que aprendan a través de la imagen del otro, ¿se entiende? Entonces, claro, ¿qué tenían que traer? Europeos. Eso, cuando es sometida a la... Nadie lo vio. ¿Se entiende lo que es la violencia que no se invisible? Nadie vio que ahí había un acto de violencia. Argentina, eso o lo tenés que sacar, ¿no? Y no promovés ninguna inmigración y te molestan todos los inmigrantes, ¿se entiende? O te molestan todos los inmigrantes, o no te molesta ningún inmigrante y tenés que sacar promover a la inmigración. Esa era la... Ahora decir inmigración europea, hoy cuando uno lo lee, ¿qué dice? ¿Es una barbaridad o no? Una barbaridad, sí. Es una barbaridad, porque entonces una persona, lo que pasa es que los jueces no son estúpidos. Un tipo que agarra y se levanta un día y dice, no, pero la Constitución dice europea, entonces deportamos a todos aquellos que vinieron de Europa. ¿Se entiende? Bueno, profe, sí. Por aquellos años, algunos deben recordar, la famosa Ferrari, y transgredir las leyes de tránsito, ir por la ruta 2 a mayor velocidad de lo permitido, la valija que nombró usted, bueno, grandes fiestas, los artistas que se plegaban también a las fiestas que hacía el gobierno o el presidente en la residencia Olivos. Yo creo que eso hacía toda una especie de circo que no permitía visualizar, bueno, algunas de las cosas que comentaron los chicos también, y otras cositas que se hacían, otros negocios que se hacían, privatización de las empresas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno lo mira con mirada histórica, no es una defensa de Menem, ¿no? Ahora va a salir el profesor menemista, ¿no? Cuando uno lo piensa, porque generalmente, esto que decíamos de Lacan, ¿no? Siempre hay un excedente de sentido no gobernado en lo que uno hace, ¿no? Uno quiere hacer algo y le sale otra cosa. ¿Cuántas veces les pasa o no? Eso. Sí. Bueno, en la política pasa lo mismo. Uno de los logros más importantes que hizo Menem, que es un efecto no deseado, que es fantástico, fue la desarticulación final de las Fuerzas Armadas como elemento como actor político, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? De la mejor manera posible, a través de la privatización de todo. ¿Se acuerdan la reforma del Estado? No les pasó más plata. El objetivo no era desarticular solamente las Fuerzas Armadas, ¿se entiende? Era precisamente reducir el Estado. Sí. La teoría de Hayek. Privatizó la fábrica de aviones, por ejemplo, en Córdoba. Privatizó todo y se quedaron sin plata. Entonces, digo, hay efectos no deseados, ¿no? La Constitución del 94 es una excelente Constitución, la que tenemos. ¿Se entiende? O sea, tenemos cosas interesantes, son cosas... Por eso digo, pensemos en los efectos no deseados, ¿no? Pensemos que la historia tiene esta condición y pensemos también en esto que decís vos, Norberto, de los contextos sociales. Ahí Fermín dijo algo, así que lo voy a enganchar. A ver, Fermín, ¿alguna pregunta, algo? Siempre me divierte, sí. Fermín. Sí. Pero me divierte bien, porque es un gran dialoguista. Bueno, mis compañeros recién estaban hablando de violencia y se refería más al texto que al video, excepto, a ver si me acuerdo, Sabrina. En ese video, Zizek habla de violencia como ruptura de esquema, como romper el flujo natural de las cosas, o normal, usual, como le quieras decir. Y hace una referencia a Gandhi y Hitler. Dice que Gandhi fue más violento que Hitler porque, fue más rupturista contra el colonialismo, contra el imperialismo británico, y Hitler como que en el fondo era conservador. Y eso me hizo acordar que usted imagina un sistema más allá del capitalismo, el nazismo se me ocurrió, o el fascismo, que a contrario de Zizek, yo pienso que no es conservar el capitalismo, sino que es el tercer sistema, tercera posición, como le quieras decir. No quiero ofender a nadie que sea peronista, pero no es individualismo, claramente es un colectivismo el fascismo,
pero tampoco cae en el comunismo, o sea, entonces estaba pensando eso, me acordé de su clase, ¿qué imagina más allá del fascismo? Muy bueno lo que dice Fermín. ¿Por qué es tan bueno? Porque, claro, tenés razón, cuando uno piensa más allá del capitalismo, es una pregunta que se hace sobre todo a partir de la reforma neoliberal de los 80, ¿no? Por eso decíamos de la pregunta de Margaret Thatcher, cuando agarra y dice, there is only one way, ¿no? Solamente hay un camino, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros para pensar un más allá del capitalismo? Que no sea un contraconcepto que lo legitime, ¿se entiende? Si yo digo, lo único que se puede oponer al capitalismo es el fascismo, ¿con qué te quedás? No, el fascismo, está el socialismo, y yo con qué me quedo, y depende, habrá alguno que sea medio facho que le guste, qué sé yo. No, por eso digo, pero es interesante lo que vos planteás. Me parece que para ir por punto, porque habría muy que rico. hacerle mejor propaganda, capaz. Claro, Muy mal. No, es muy rico. El comunismo es colores, mariposa, y el fascismo gris, la bota arriba de la cabeza. ¿Viste? Es muy rico tu comentario por muchas cosas, por eso vamos a tratar de pensar todos junto a él, ¿no? Primero es esto, ¿no? Suponiendo que el fascismo, ¿no? Y que los totalitarismos, porque cuando Margaret Thatcher dice eso, lo dice después de la caída del muro, como diciendo, todo lo que pasó, ya hemos aprendido la lección, no podemos volver a eso, ¿no? Entonces la pregunta por una alternativa al capitalismo sería otro modo, ¿se entiende? Que no fuera estas experiencias pasadas, ¿sí? Y eso está bueno porque yo tengo un límite, yo no me lo imagino, digo, no vi ninguna película, ¿no? Lo que dice el libro este de Mark Fisher es, no hay ninguna película sobre un mundo donde podamos vivir bien, por ejemplo, ¿no? Sin la presión capitalista que la tenemos subjetivada. Vieron que uno siempre se siente que lo van a echar y vas a quedar en la calle, ¿o no? O sea, siempre uno tiene temores, ¿no? Sin toda esa presión que uno tiene. También nos referimos a eso, ¿no? Y ahora, lo que dice Zizek sobre Gandhi, vieron cómo es un polémico, ¿no? Es un polemista, es muy divertido porque a veces estos tipos te hacen pensar, ¿no? Claro, me parece que lo que dice sobre Hitler tiene que ver con algo que es una lectura que realizó un autor que se llama Wolfgang Streeck, que si quieren se los escribo. Hace poco publicaron el libro traducido de él que se llama Comprando Tiempo. Y él fue un investigador del Instituto Max Planck para Social Forschung, para investigador social, donde él precisamente retoma unos conceptos que había trabajado Carl Schmitt en su momento y que eran los conceptos que empezaron a circular dentro de la economía alemana, que se llamaba Estado fuerte para economía sana, ¿sí? Que lo que planteaban era que precisamente lo que lograba, estas son las lecturas que se están haciendo sobre el régimen nacional socialista en términos económicos, ¿sí? Decía precisamente que lo que lograba un Estado fuerte era precisamente obturar los conflictos sociales que generaban los sindicatos. ¿Se entiende? Entonces el desarrollo del capital podía ser mucho más efectivo. Lo que leen algunos autores, como Wolfgang Streeck, es precisamente que en realidad no era una contradicción con el capitalismo, aunque se presentara en contra del liberalismo, por eso digo, hay que separar, ¿no? Liberalismo del capitalismo, sino que lo que estaban planteando ahí era que la mejor manera del funcionamiento del capitalismo es con un Estado fuerte que impida precisamente el elemento democrático. Entonces no es capitalista, funcionó al interior del capitalismo el nazismo, esa es una de las hipótesis que se maneja. Zizek lo dice precisamente en un diálogo que tiene hace poco, donde Harry dice, ¿quiénes son los tipos que generaron ¿quiénes son los tipos que rompieron el esquema? Y dice, los chinos, dice Zizek, ¿no? ¿Por qué los chinos son algo increíble? Porque los tipos lograron tener el capitalismo más feroz que existe en la Tierra, ¿se entiende?
Es el capitalismo más feroz. Lo vemos con los barcos que están saqueando los mares, ¿no? Argentinos, etc. Tiene el capitalismo más feroz y al mismo tiempo, ¿cómo funciona este capitalismo feroz para generar precisamente todo lo que genera con una dictadura comunista que no permite que nadie se queje? ¿Se entiende esto? ¿Cómo generas precisamente tanta ganancia mezclando dos cosas que se parecían antitéticas? Que el comunismo no podía ser capitalista, o que el capitalismo no podía funcionar en el comunismo porque no había libertad de mercado. Lo que hizo China en este momento precisamente es la combinación que te demuestra que si hay algo que puede funcionar, y Occidente está en jaque, no sé si se dieron cuenta. ¿De qué manera se puede lograr? Es precisamente mixturando estos dos elementos. No sé si fui claro. ¿Se entendió esto? El debate y después les recomiendo, está en inglés lamentablemente, un texto de Wolfgang Streeck, y lean el libro, está muy bueno el libro Buying Time, Comprando Tiempo, porque precisamente en definitiva habla sobre la subjetivación, ¿no? Cómo nosotros vieron que no tenemos tiempo para nada, incluso en pandemia, vieron que no tenemos tiempo para nada, es algo muy extraño, porque tiene que ver con esto que hablamos a través de otio y nec otio, ¿no? Otium, el ocio, ¿no? Y negar el ocio, y solamente se puede pensar desde el ocio, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, Fermín. Justo es un tema que me interesa y estaba bueno, y está muy bueno. Es un polemista, evidentemente. Es un polemista, pero me parece que lo dice en ese sentido, ¿no? De que las lecturas que se hacen, bueno, le cité este autor, Streeck, porque es uno de los más reconocidos, ¿no? Pero que precisamente, eso no quiere decir que no fueran antiliberales los nazis. Sí, claro, capaz que a diferencia de Zizek, yo lo miro más con una visión liberal y es medio troscolar y Zizek, entonces... Claro, no, pero está bien, porque en realidad también me parece que hay algunas cosas que observamos, ¿no? Entre liberalismo, igualitarismo, ¿no? Vieron que son todas como derivas de estos elementos. Está bueno radicalizarlo y preguntar, ¿no? Preguntárselo, ¿no? Y ver las diferencias. Vieron que uno siempre dice, uno se imagina, como dice Zizek en un escozo, capitalismo igual democracia igual libertad de mercado, ¿no? Igual más libertades, una cosa así, ¿no? Como un esquema así que va de la mano. O sea, para que el capitalismo funcione necesitamos un esquema liberal, ¿no? Una constitución liberal, y con la constitución liberal generamos mayor democracia, mayor participación, etcétera, ¿no? Por eso está bueno el ejemplo de China. China demuestra cómo con una constitución no liberal, con una dictadura comunista, generan un esquema de producción capitalista que es el más exitoso en estos momentos de la Tierra. Digo, el más exitoso de la Tierra porque le tienen un miedo. O sea, si China llega a ejecutar a la deuda que tiene Estados Unidos con China, estamos en una tercera guerra mundial, ¿se entiende? Y lo que está haciendo es la moneda china, que es el yuan, ahora tiene un valor en oro, que es un valor real que no tiene también el dólar. Y por lo que estuve viendo, hay varios economistas que dicen que esto, con el transcurso del tiempo, lo que va a hacer es que no valga nada el dólar, que es lo que está pasando con el Bitcoin también, que sube mucho. Totalmente. Es como que vale mucho. En Argentina, ponerle vale un montón, pero lo que es China ya no vale lo mismo, lo que es el dólar. Y por lo general, todas las guerras empiezan por una guerra económica, así que es algo que puede pasar. Sí, y una cosa más, Jonathan, no pierdan de vista la emisión monetaria fenomenal que acaba de hacer Estados Unidos en términos de pandemia. El circulante de dólar va a ser altísimo. Digo, la pandemia no puede caer en un peor momento, ¿no? En un momento de guerra comercial total. ¿Se acuerdan lo del 5G? ¿Se acuerdan todo lo que estuvimos viendo en los últimos tiempos? La pandemia esta nos pone en una situación donde hay que pensar, ¿no? Pero como decía Fermín, la humanidad tiene muchísimas experiencias, ¿no? Nefastas, ¿no? Entonces tenemos que aprender para no cometer errores, ¿sí? Por eso tenemos que saber mucho de historia, ¿no? Y tenemos que
una cosa que me gusta mucho de Zizek dice, no actúes, piensa, dice, ¿no? Este no es el momento de actuar, ¿no? Este es el momento de pensar. Eso me parece interesante. Tomar distancia, pensar, ¿no? Eso está muy bueno. Bueno, ¿más preguntas o alguna cosa sobre otros textos? Profe, Sí. no, con respecto a esto último, ¿se lo puede pensar también, a ver, desde un pensamiento medio loco, ¿no? Digo, esto de la pandemia, y no sé quién recién decía, por ahí era una guerra bacteriológica, desde una mirada por ahí, no sé, un poco loca, vuelvo a repetir. Mirarlo desde, bueno, te largo, a ver, desde un laboratorio, un virus, que tranquilamente podría ser, desde un país, como usted dice, un poco más experimentado en un montón de cosas, y quien salga mejor parado económicamente va a ser la reforma de este mapa de los más poderosos. Entonces, Mirá, tal vez sí. mirar y tratar de relacionar y bajar a esto que decía Zizek en el video, de que, bueno, me quedo con la revolución de Gandhi, que es mucho más pacífica, y se hizo por ahí visible con el tiempo, que a la de Hitler, que fue, que nadie se lo discute, la violencia que ejerció, pero bueno, traspolándolo y trayéndolo a la realidad, decir, bueno, a ver quién sale mejor parado, y tal vez esta forma de ejercer esa violencia encubierta, obviamente lo vamos a ver mucho más adelante, no ahora. Y con Totalmente. respecto a esto de los cambios de moneda, y digo, no sería por ahí loco pensar desde ese punto. No sé, digo, se me está ocurriendo ahora. No, primero, Karina, como dijimos al comienzo, acá no hay preguntas locas, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Lo que uno puede pensar como una pregunta loca es porque se está, ¿saben? Durkheim, Émile Durkheim, ¿no? Este filósofo, este sociólogo, ¿no? El padre de la sociología francesa, decía, solamente se salen de la conciencia colectiva, es decir, del sentido común extendido, los genios y los locos. ¿Se entiende? O sea, los que se llaman genios y locos son aquellos que están afuera de la conciencia colectiva. Hay una campana, que se acuerda la campana de Gauss, que seguramente la vieron en matemática. La campana de Gauss establece una media, ¿no? Ahora, para el lado de la genialidad, podemos los IQ, ¿no? De cada uno. Para el lado de la genialidad uno se puede ir para este lado, ¿no? Y se puede encontrar con un tipo que es un delirante, que hace unas cosas que están afuera de la media, ¿se entiende? Y el delincuente también hace eso. ¿Se comprende? O sea, muchos de los que fueron llamados delincuentes eran genios. O sea, es una constante. ¿Por qué? Porque el derecho sanciona la media. ¿Se entiende esto? Y por eso decimos que es un proceso de normalización, de encontrar la norma, del concepto de normalidad a través de la media. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver cuando llegamos a Foucault. Nosotros fuimos a escuelas que se llamaban normal. Una escuela que se llamaba normal 1, normal 2. ¿No? Te mandaban a una escuela que era para que te normalicen. Y nunca sospechamos, ¿o no? Nunca lo sospechamos. Era que hablaba al normal, que soy anormal, que me tienen que normalizar. Entonces, bueno, todas estas cosas vamos a pensarlas. Volviendo a lo de Karina. Primero, entonces, eso, no hay malas preguntas. Esa es una pregunta excelente la tuya. Fíjense los usos de la pandemia, ¿no? Donald Trump en un momento decía precisamente que era el virus chino. No sé si me explico. Era un uso, ¿no? De echar culpas, ¿se entiende? De construir, o sea, un uso político, un primer uso político del coso. Yo no sé si es que hay un laboratorio, pero lo que te puedo asegurar es que que el laboratorio somos nosotros, en mi idea. ¿Se entiende? No sé si el virus se produjo en un laboratorio, pero el mundo se transformó en un laboratorio a gran escala. Sí, para mí somos rata de laboratorio igual, ¿eh? En términos, pero porque siempre pasó así. Uno siempre observa experiencias para aprender cómo puede reaccionar una persona o no. ¿Se entiende? Imponer una ley en Argentina es mucho más complejo que imponer una ley en Alemania. ¿Sí? O una ley en otros países. Digo, la relación con la legalidad, la relación con el orden social, la relación con el otro, la relación con los dispositivos de control, que por ejemplo en China, ¿por qué fue efectivísimo? ¿Vieron que enseguida pararon la pandemia? Al toque, ¿no? La pararon, porque básicamente el celular era propiedad del Estado, los mensajes de los celulares. Entonces, cuando una persona se subía al ascensor con otra y después le daba el test positivo, podían ver todos los celulares que habían estado cerca y los podían aislar. ¿Vieron eso? ¿Sabían eso?
¿Alguna vez habían visto un dispositivo de control más radical que ese? La pregunta es, ¿hasta dónde uno está dispuesto? Y ahí está, por eso digo, ¿no? Siempre son las aporías y las preguntas. ¿Hasta dónde uno está dispuesto a ceder su libertad en pro de la salud? ¿Se entiende? Estamos en un Y también, momento... profesor, hay una Sí. violencia que no la nombramos, que es la comida. La comida con los químicos, y dicen que, bueno, según estudio dice que ha matado más gente que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Que Sí. por eso ahora está de moda los orgánicos y transgénicos, que es lo que, bueno, lo que supuestamente es lo que nos está matando y produce cáncer con el tema de Monsanto y los agroquímicos, que también es una violencia que antes no se veía y Totalmente. que ahora se empezó a ver y como que se alertó un poco a la población. Totalmente. Entonces, está bueno lo que decís, pero quiero cerrar esta idea, ¿no? Estamos en un contexto de lo que Giorgio Agamben llama un contexto biopolítico, ¿no? Que es donde el momento de la pura vida. No es la pura vida el bar, ¿no? O la pura vida, como dicen en Centroamérica, ¿no? La pura vida en el sentido de la vida desnuda, ¿no? Uno empieza a ser pensado a nivel social como un organismo vivo, no como un ser de palabra, ¿se entiende? Entonces, de repente, las libertades pueden ser cortadas, ¿sí? Por proteger tu propia vida. ¿Se comprende esto? Entonces, imagínense que nosotros ahora estamos en un momento de crisis muy grande, pero todo esto es imaginario, ¿no? Son efectos. Yo tengo mucho miedo con respecto al virus, ¿no? Entonces, mi gran pregunta es, ¿estaría dispuesto a entregar todos mis datos celulares al Estado para saber con quién estuve cerca, no estuve cerca, para que esto se termine rápido? ¿Se entiende? Y me aseguran que se termina rápido y vuelvo a tomarme una cerveza con mis amigos, ¿eh? Porque es un laboratorio que funcionó en China, ¿se entiende? En Wuhan este año se hacían fiestas multitudinarias para celebrar que no tenían virus. Entonces, esta es una verdadera pregunta. Y es un laboratorio que lo que está viendo es hacia dónde, o sea, hasta dónde la gente está dispuesta a entregar sus cuotas de libertad. ¿Se comprende? Esta es la lectura que hizo Giorgio Agamben. Si quieren, léanlo en el Corriere della Sera, que le valió que se peleara con todos sus amigos, con Jean-Luc Nancy, etc. Le dejó de hablar todo el mundo porque él decía que, claro, que vio toda su vida sobre estado de excepción. Imagínense cuando llegó el estado de excepción, ¿no? Era un tipo que había escrito toda su vida sobre eso. Así que, sí, Fermín. Sí, recién dijo cuánto estamos dispuestos a otorgar en cuanto a nuestra cuota de libertad. Creo que la respuesta es dependiendo de la contraprestación y la eficiencia que tiene. Al Estado argentino difícilmente estaríamos dispuestos por voluntad propia a ofrecerle muchas cosas. Pero exactamente. Usted estaba hablando de Alemania. Alemania, con el Estado disciplinado, jerarquizado, meritocrático, tiene mucho más sentido otorgarle libertad, y sabemos que la contraprestación va a ser buena o relativamente buena. Totalmente. Incluso una cosa, Fermín, hay que pensar en los traumas que cada uno tiene, ¿no? Porque ustedes saben que Alemania es uno de los países que mayores movimientos antivacunas y mayores movimientos en contra de las cosas tienen. Por dos factores. Primero, porque ven en todo una tendencia al totalitarismo, ¿se entiende? Y por otra, porque muchas de las personas provienen de la formación que tuvieron en la Unión Soviética. Entonces, tienen miedo de volver a la doble represión, ¿sí? Que tuvieron por el lado del nazismo y por el lado del comunismo. ¿Se comprende esto? Entonces, cada país también está hablando de su propia historia, de los propios traumas constitutivos de la experiencia que nos hacen preferir una cosa de la otra. Y bueno, como ven, estamos en un mundo que nos interpela, ¿no? Y tenemos que volver a pensar, entonces, todas estas categorías de violencia, etcétera. Ahora, como decía Fermín, una cosita más, y los dejo por hacer otra pregunta, si no ya vamos cerrando, porque sé que
que ya me odian, ¿no? En este momento ya están pensando en un churrasco, ¿no? Una cosa así, y ya me empiezan a odiar. Entonces, vamos a pensar una cosa interesante que dijo Fermín. Claro, uno al Estado argentino no le daría nada, ¿o no? Ahora, uno a Google le da todos sus datos. ¿Se entiende? Igual, yo Entonces, creo que por otra... ahí empezamos a tener varios problemas, ¿no? Digo, para ver lo invisible, ¿no? Desconfiamos del Estado, como dijimos la vez pasada, porque es un dispositivo que ya lo podemos desarticular y mostrar las particularidades disciplinarias y violentas que tiene, ¿o no? Ahora, nuevas formas de violencia, ¿no? Que estuvo muy lindo lo que discutieron la otra vez con Emiliano Marzán y Fermín, cuando discutían sobre Mark Zuckerberg, ¿no? Si podía, me parece que eras vos, Emiliano, el que había dicho eso. Si Mark Zuckerberg podía o no limitar la capacidad de expresión de Donald Trump. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, Juan fíjense, Sueldo fue. O fue Juan Sueldo, pero Emiliano también había participado, me parece, en ese debate. Y entonces, entonces esto que había dicho Juan, fíjense que no tomemos partido, ¿se entiende? O sea, el mundo te agarra y te dice, toma partido. Lo más inteligente que podemos decir es, vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensarlo. ¿Alguien había hablado? Igualmente, Era... profe, eso fue una... Ay, perdón. No, lo único que iba a decir es que igualmente, por contraprestación, o sea, le dimos todos nuestros datos, por ejemplo, para poder irnos 3 días a la costa. O sea, supongo que si nos decían, das todos tus datos de tu celular y todo por 15 días para poder hacerlo, muchos lo hubiesen hecho. O sea, por la contraprestación. Es interesante lo de la aplicación Cuidar, claro, también fue interesante porque se había dicho que la aplicación Cuidar era precisamente muy peligrosa, ¿no? De hecho, lo fue porque ahora ya está llegando a los que pusieron que alquilaron, les está llegando a los propietarios porque no habían facturado ese alquiler, por ejemplo. O sea, que fue utilizado para otras cosas que no tienen nada que ver. Tremendo. Bueno, ahí una cosita más que tenemos que pensar es ¿quién establece nuestro deseo o no? ¿Se entiende? El deseo de viajar y de disfrutar del mar y sacarnos la foto, yo no me la hizo porque tengo un problema en la rodilla, me duele muchísimo la rodilla, entonces, pero miren la foto esa que nos sacamos frente al mar con las patitas así como saltando así, ¿no? Ese deseo, ¿no? Es mucho más fuerte que el deseo de la privacidad, ¿o no? Hoy la privacidad no es un deseo, ¿sí? Lo vemos en las redes sociales, ¿no? En la exposición total, ¿no? Que nosotros tenemos. Incluso una cuestión que es como un desplazamiento del deseo hacia el otro. ¿Vieron cuando se van a comer un churrasco que le sacan una foto y se la mandan a un amigo? Porque parece que si otro no lo desea, no puedo gozarlo yo, ¿no? Es como que ya no hay goce privado, ¿no? Entonces, estamos en algunos problemas psiquiátricos. Yo me parece que mi viejo nunca hubiera sacado una foto de un churrasco porque los álbumes tenían 28 fotos y los rollos, y era carísimo revelar una foto de un churrasco, ¿no? Para hacerle desear al otro que diga, qué churrasco te voy a comer, sí, viste cómo soy yo. Es una cosa, una estupidez total, pero bueno, lo hacemos, yo lo hago, ¿no? Y me parece, cuando lo hago me doy cuenta que soy un estúpido, y me parece fantástico, porque si no uno no puede empezar a pensar, ¿no? Pero, sí, tenemos que pensar esos temas. Tenemos que, como vemos, ya empezaron a surgir un montón de cosas que pueden llegar a ser violentas o no. Que te digan qué desear puede ser un acto violento. ¿Cómo desear? ¿No? ¿Qué desear? ¿Sí? Y bueno, y también empezar a pensar las defensas que podemos generar ante estos mandatos, ¿no? Y todas estas... ¿cómo podemos trabajar? Y ese es el objetivo de la universidad, ¿no? Parece. Una formación donde podemos hablar con este nivel que tuvimos hoy, ¿no? Escucharnos y sentir, y al mismo tiempo construir conocimiento. Se dieron cuenta, y con esto termino, que la clase esta es bastante distinta, por lo menos a las que tenía yo cuando era estudiante, ¿no? Porque me di cuenta que también tenemos que establecer otra relación con el momento de conocimiento, ¿sí? No tiene que ser una tortura estar leyendo y aprendiendo. Tiene que ser un momento de disfrute. ¿Qué cosa más que podemos disfrutar más para todos aquellos que puedan hacerlo
que poder estar leyendo un libro pensando en la casa, tomándose un café, caminando, ¿no? Mientras uno va pensando, con un pucho, con lo que sea, disfrutando de este momento mientras hay un montón de gente que está pasándola muy mal, ¿no? Entonces, también disfrutar de ese momento me parece que es importante. Tampoco les voy a dar ahora el panfleto de que se anoten en el doctorado de humanidades que hice yo, ¿no? Porque si no parece que fuera un coso, pero lo que les quiero decir es que también en la facultad nuestra tenemos estos espacios, ¿se entiende? Y así que traten de aprovecharlo. Ahora, la semana que viene, entonces, empezamos con Hannah Arendt, ¿sí? Hannah Arendt es la última pensadora que vamos a ver para terminar de presentar el problema de la violencia, pero ella, a diferencia de Zizek y de Bourdieu, que se preguntan por la violencia simbólica, ¿no? La violencia invisible, como la hemos catalogado, ¿no? Objetiva, ella va a utilizar el concepto de violencia en términos normativos, ¿se entiende? Va a explicar la violencia para poder utilizarla para el análisis social, ¿sí? Va a decir qué es la violencia para ella, ¿se entiende? Y está bueno que demos a Hannah Arendt porque nos va a servir para pensar análisis político. Y les dejo con esto, para que lean el texto. Las preguntas son, ¿cuál es la diferencia entre violencia, poder, coacción, fuerza? ¿Se entiende? Ella va a establecer diferencias. ¿Sí? Va a establecer diferencias. Así que les recomiendo que lean el capítulo. ¿Les parece? ¿Les sirven estas clases así de preguntas y de respuestas y de pensar tema libre? Porque después, acuérdense que tienen que hacer la monografía sobre un tema libre, ¿eh? Entonces también escuchándonos entre nosotros, obviamente referido a la violencia, ¿no? Las pautas que están subidas del cuatrimestre anterior, ¿son las mismas que vamos a tener nosotros? Exactamente, con un refuerzo que no voy a permitir esta vez que hagan copia, cut and paste de Rincón del Vago, de ninguna cosa. O sea, es... bueno, acá Juan Manuel hace así con la mano como diciendo, obvio, pero bueno, pero siempre es bueno recordarlo, no sé por qué, no sé por qué, porque, siempre es bueno recordarlo. No es que lo haya permitido antes, es que fue una desilusión, básicamente, ¿no? Es una desilusión para todos, me parece, es un momento triste. Entonces, tratemos de vivir con más felicidad, ¿no? Así que, bueno. Nada, ¿algún comentario final? ¿Alguien quiere decir algo? Si no, terminamos acá. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando empezó la clase, citó un principio de que primero a la administración se le tiene que pagar y después se puede reclamar. ¿Cómo se llama ese principio? No me voy a meter en el derecho tributario, pero se llama solve repete. Primero paga y después repite del Estado, ¿no? O sea, y es el derecho administrativo también, ¿eh? Y es el derecho administrativo también. Yo estoy con Administrativo 1 y nos dieron digamos, para hacer un material con un principio que no nos dieron muchas pistas, y me parece que me resolviste un problema con este principio, porque me parece que nos están induciendo a que lleguemos a esta conclusión, y cuando lo nombraste en el trabajo práctico es como que está complicado, y me parece que es por acá el tema, por eso te preguntaba. Por eso te va a servir mucho cuando veamos Hobbes, ¿eh? Cuando veamos Hobbes vamos a entender, o vamos a empezar a ver el justnaturalismo, ¿sí? Y ahí vamos a ver de los principios de los cuales el Estado tiene esta legitimidad. Bueno, hasta acá entonces. Espero que hayan disfrutado esta clase de preguntas, respuestas, se llama clase de consulta en otras facultades, y nos vemos entonces el día martes con Hannah Arendt. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana, cuídense.